La cámara Brown Pauxina 35 que hoy vamos a revisar fue una de las que me vino incluida en un lote comprado en Inglaterra, del que ya les comenté, también formaba parte la Ilford Sporty, que fuera motivo de un vídeo anterior. Llegó en un estado bastante aceptable, aunque le faltaba el tirador para soltar el eje del carrete receptor de la película expuesta, que he tenido que suplir. Buscando por la web no he encontrado mucha información sobre esta cámara. Sí he llegado a saber que su fabricante, Brown, nada tiene que ver con el conocido fabricante de electrodomésticos, aunque comparta su nombre y supongo que también su nacionalidad germana. Sí he conocido, según la información localizada, que las Pauxina son la línea de formato medio de dicho fabricante, que también hizo cámaras de paso universal de 35 milímetros, y que esta cámara en concreto comenzó su fabricación a partir de 1953, así como que es hermana de la Pauxina 29, en lugar de Pauxina 35, Pauxina 29, siendo sus diferencias, las que justifican sus denominaciones, que la luminosidad del objetivo de la 35 es 3.5, siendo de f2.9 la del objetivo de la denominada Pauxina 29, objetivo del que ni en un caso ni en el otro tampoco he conseguido mayor información que la rotulada en el frente de su barrilete. A primera vista, a mi gusto al menos, es estéticamente bonita y no demasiado voluminosa para ser cámara del llamado formato medio, que es la categoría en la que se incluye al utilizar como película en rollo el denominado formato de 120, sobre el cual en este caso expone sus impresiones en el formato cuadrado, que genéricamente se denomina de 6×6, obteniéndose hasta 12 fotogramas en un rollo de 120. Y a pesar de utilizar dicho tamaño de película, resulta casi del tamaño de una compacta de paso universal, llamado 35 milímetros, que es un tamaño de película muy inferior. Aparentemente es casi inferior a una cámara de paso universal. Aunque en su aspecto aparente, que es como la mostramos en esa comparativa, no es utilizable, pues para ponerla en funcionamiento es preciso extraer el objetivo de su posición pegada al cuerpo, lo que se consigue mediante tracción y giro un poco a la izquierda del tubo que soporta el objetivo, hasta dejarlo encajado en su posición de trabajo. Posición en la que evidentemente la cámara pierde algo de su compacidad y estética, pero en la que va a permitirnos la adecuada distancia entre el grupo óptico del objetivo al plano focal donde está la película, donde ha de impresionarse la imagen proyectada en el negativo generalmente. Pero siendo dichos negativos en rollo del formato 120 mayor facilidad de manipulación que las placas de tamaños similares o incluso mayores que utilizaban los profesionales en aquella época, pronto fue adoptado para sus cámaras por reconocidas marcas como Seisicon, AFA, Hasselblad, Rollins, Mamilla, Fuji, etc., cuya fabricación se dirigía más al sector profesional o del aficionado avanzado, que ya incluía en sus procesos la ampliación, que podía obtenerse en los formatos basados en el rollo 120 con menores factores de ampliación y mucha mayor calidad que con las películas de paso universal de 35 milímetros. Por eso cabe preguntarse si esta cámara Brown Pauxina 35 que vamos a revisar
además de bonita, repito que al menos a mi parecer lo es, fue cámara fabricada para usarse en el campo profesional o de aficionado avanzado, o fue una cámara más de la fabricada a precio económico pensando en satisfacer solamente el deseo de la familia y usuarios sin mayores conocimientos de plasmar en fotografías sus mejores recuerdos. Entramos así a describir esta cámara, de la que también al final analizaremos las fotografías tomadas con ella, con lo que creo cada cual podrá sacar al respecto sus propias conclusiones. Vemos que con el objetivo desplazado a su posición de trabajo quedan totalmente diferenciadas las partes del cuerpo de la cámara y el objetivo, aunque unidas por el tubo, que además garantiza la estanqueidad al paso de la luz entre ambas partes. En el cuerpo de la cámara, mirando la cámara desde el frente de su objetivo, en su panel superior se rotulan nombres del fabricante, Braun, Norbert o algo por el estilo, país de origen, Made in Germany, y nombre de la cámara. A derecha nos encontramos con ruedas, con una flecha marcada que indica el enrollamiento de la película para pasar los distintos fotogramas a exponer. Al centro nos encontramos con una zapata fría, puesto que no tiene contactos para el flash, y que sirve para el apoyo de accesorios o el soporte de un posible flash que habrá de conectarse con cable a la cámara. Y a la izquierda, rueda que sin más función que su elevación, como después explicaremos, para liberar el eje del carrete de la película. En su panel trasero vemos ventanas centradas al mismo para el conteo de fotogramas a exponer, con mando deslizante sobre ella para abrirla o cerrarla, evitando así posibles filtraciones de luz una vez visto el número del fotograma. Y en su parte superior, visor para encuadre la imagen a fotografiar, de poca entidad aparente, pero de suficiente eficacia, incluso con gafas, sin que sea especialmente cómodo. En el borde derecho, mando deslizante que nos permite abrir la tapa que queda en bisagrada a la izquierda, sin que se abata en su totalidad, y que nos da acceso a los recintos de colocación y cambio del rollo de la película para su colocación inicial en el recinto a la derecha, donde está la rueda de arrastre, y retirada una vez expuesta y enrollada en el eje de arrastre que queda a la izquierda. Manipulaciones fácilmente ejecutables gracias al desplazamiento de las sujeciones de los rollos, tanto superior como inferiores. Vemos que tanto inferiormente como por abajo desplazamos y se facilita la suelta de los chasis. Se aprecian rodillos rodantes para facilitar y proteger el paso de la película durante su arrastre, y placa de presión en la tapa que, aunque de tamaño ajustado, se considera suficiente para mantener la planeidad de la película en el plano focal. Y un fleje elástico de presión solo en el recinto del rollo sin exponer, para evitar se afloje, sin que exista esta prevención del fleje de presión en el recinto del rollo expuesto, que se supone sujeto por el bloqueo de retroceso de la rueda de enrollado. La película va pasando de rollo sin exponer, que queda sujeto, presionado, y para que no se desenrolle en el lado derecho, y va pasando según el arrastre al lado izquierdo, que no tiene ese fleje, pero sí es verdad que la rueda de arrastre está bloqueada, y con lo cual no se producirá tampoco un desenrollado de esa película. Su panel frontal, del que emerge el objetivo, solo presenta en su parte superior la ventana del visor, y a la izquierda pequeño cilindro adosado al tubo de extensión del objetivo,
que al plegarlo vemos encaja y sirve de bloqueo al disparador cuando el objetivo se mantiene en su posición recogida, con lo que se evitarían, si la cámara está montada, el obturador está montado, exposiciones accidentales. El objetivo, vemos, indica en su frontal la focal de 75 milímetros y una luminosidad de f3.5. Se identifica como de marca Praxanar y suponemos que presunto fabricante Weireut, sin que haya podido encontrar por la web mayores detalles de su composición o fabricación. Dispone en su frente de anillo de enfoque helicoidal mediante un tornillo, rosca atornillada. Enfoque que ha de hacerse por estimación en pies, como nos indica la propia escala, de la distancia del sujeto a fotografiar. Hay que estimarla. Estimada esa distancia, se enfrentará a la flechita roja sobre el aro contiguo. La distancia elegida la enfrentamos a la flechita roja y al lado de esa flechita roja se indican las profundidades de campo que se conseguirán según el diafragma que elijamos para el disparo. Dicho diafragma a elegir se marcará con la pestaña deslizante que recorre el anillo más próximo al tubo que separa el objetivo de la cámara. Fijándose la velocidad de disparo con el anillo de borde ranurado contiguo al mismo, cuyo giro nos permite elegir las velocidades desde una máxima de un 200avo de segundo, la centésima de segundo, el 50avo, 25avo y la posición B para exposiciones prolongadas. Antes de cada disparo deberemos proceder a montar el obturador con la palanca situada entre el aro de las velocidades y el anillo donde se fijan los diafragmas, pudiendo ejecutar el disparo posteriormente bien con la palanca terminada en cilindro ranurado para un cómodo apoyo de los dedos, tanto el dedo pulgar o el dedo índice, el que queramos, mientras efectuamos el encuadre. O bien para disparar podemos utilizar el cable disparador roscado en el soporte contiguo, al final donde está la escala de diafragma. A la izquierda del anillo, donde se seleccionan los diafragmas, encontramos enchufe normalizado tipo PC para cable de flash electrónico. Y en la zona inferior de dicho anillo, palanca cuyo desplazamiento nos permitirá ejecutar un disparo retardado de, yo creo que hasta de más de 10 segundos si lo llevamos a tope, lo que nos permitirá salir a nosotros en la foto siempre que hayamos dejado la cámara suficientemente apoyada, encuadrada por supuesto, bien apoyada o sujeta a un trípode. Vemos que el retardo es importante. En su panel inferior encontramos lateralmente situados los dispositivos ya comentados para fijación o liberación de los ejes de los rollos de película y al centro rosca para trípode de 1/4 de pulgada. En resumen de sus características, vemos que aun siendo una cámara en la que tendremos que tomar decisiones para elegir los parámetros de cada exposición, como diafragma, velocidad y distancia de enfoque, no dispone ni de telémetro que nos determine la distancia, ni de fotómetro que nos ayude a elegir la exposición, lo que exigirá para su uso unos conocimientos previos más allá de los que suelen darse en el mero aficionado ocasional o familiar
que pretende fijar imágenes fotográficas para el recuerdo sin más complicaciones. Sin embargo, también vemos que a la escala de velocidades de obturación se queda algo corta, especialmente en el rango de las velocidades altas, en la que las cámaras de uso profesional o de aficionado avanzado suelen alcanzar hasta el 500avo de segundo. Y también es razonable dudar a qué altura de su resultado puede llegar su objetivo de luminosidad razonablemente moderada, pero de formulación óptica y fabricación en principio desconocida. Vamos pues a analizar las fotografías que hemos podido tomar con la cámara antes de llegar a una conclusión final sobre sus prestaciones y nivel fotográfico. Las fotografías con esta cámara las tomé a finales de febrero del corriente 2024. Casi todas menos la primera, que veremos positivada en la playa del Peñón de Salobreña, en el mismo lugar y a la vez que mi hijo tomó parte de la Super Fujica 6, que ya fueron recogidas en vídeo anterior con ocasión de la revisión de dicha cámara, cuyo enlace le aparecerá al final de este vídeo, donde también se acompaña comparativa de dos encuadres similares de ambas cámaras. Como se ve en esta hoja de contacto de los negativos digitalizados, utilicé como película negativa la de color Kodak Estacolor 160, caducada hace ya largo tiempo, y procesada con químicos para películas de blanco y negro, lo que, como vemos en la hoja de contacto de los negativos ya positivados, da como resultado unos positivos de bajo contraste cuyo procesado digital nos va a llevar a una notoria granularidad, como iremos viendo en las siguientes fotografías ya procesadas, de las que me iré limitando a describir sus encuadres, resumiendo sus características tanto en función de las capacidades de la cámara como del material utilizado al final del vídeo, también con la fotografía comparativa tomada con la Super Fujica 6. Esta primera imagen corresponde a una concentración de motos en Motril, con encuadre rectangular desde su inicial formato cuadrado. Seguimos con una imagen tomada ya en la zona de la playa del Peñón en Salobreña, de un improvisado puesto ambulante para venta de zapatillas deportivas. Y un encuadre de los exteriores de un chiringuito donde el aire empujaba los penachos de la sombrilla bajo un cielo que el paso de las nubes rellena. Encuadre del llamado Peñón de Salobreña, en uno de sus entrantes rocosos al mar, y sobre el que se asientan instalaciones de un restaurante donde poder degustar los alimentos que el mar nos proporciona, a la vez que disfrutar de una estática navegación por el mismo. Vista tomada desde la roca del Peñón, del pintoresco pueblo de Salobreña, cuyo casco antiguo se afianza sobre peñón de roca de mucho mayor tamaño que el de su playa, que en este caso navega entre los terrenos de vega que lo rodean. También subido en el peñón de la playa, una vista de su playa de igual nombre, Playa del Peñón, con los poblados anejos de La Guardia y La Caleta encaramados al monte en el que dicha playa termina. Y por último, barca rellena de arena que hace las funciones de soporte del fuego de leña, a cuyo calor se secan y asan los pulpos, que debidamente aliñados serán delicioso acompañamiento de unas refrescantes bebidas. Terminamos la presentación de las fotografías tomadas con la comparativa que antes anunciábamos de dos fotografías de similares encuadres tomadas con esta cámara y la Super Fujica. Creo saltan a la vista los defectos y virtudes de ambas cámaras y por supuesto de las películas en cada caso utilizadas. Visto lo visto, creo no le he hecho precisamente un favor a la Paxina 35 usando la película de color caducada y procesada en blanco y negro para llevar a cabo su prueba. En todo caso, creo se desprende de la revisión efectuada
que aun siendo la Paxina 35 cámaras que exceden sus capacidades y complejidad, lo que en su tiempo buscaba un aficionado sin mayores pretensiones, que era fijar el recuerdo familiar o de algún viaje o excursión en una fotografía por contacto o de pequeñas ampliaciones, sin mayores complicaciones que al apuntar y disparar, preferentemente con cámara de foco fijo, por supuesto, y a lo sumo la elección entre sol y sombra en la iluminación. Pero tampoco alcanza esta cámara, por las características de su óptica y sobre todo su limitada escala de velocidades, el nivel de un profesional o de un aficionado exigente. Pero sí es cierto que podría ser perfecto instrumento para un aficionado interesado en aprender, experimentar y disfrutar tomando fotografías con ella, tanto si luego se conformaba con las fotografías por contacto que de su negativo podía obtener, como si, avanzando en su afición, se adentrara en el campo de las ampliaciones. Termino, como siempre, diciéndoles que si les gustó el vídeo y conseguí al menos entretenerles y quizás descubrirle algo nuevo, no dejen de dar su aprobación y suscribirse a mi canal. Canal Maerjos, lista de reproducción, cámaras de ayer, fotos de siempre. Muchas gracias.